Bueno, tengo el gusto de presentar al maestro en ciencias, Luis David Bretón, que es estudiante de posgrado de la UNAM y que aceptó el reto de acompañarme en la aventura de crear eh, hacer la detección temprana de estenosis coronarias por medios no invasivos. Bueno, nos va a platicar de algo de la experiencia de este trabajo que ha desarrollado en sus estudios de doctorado. Ok. Bueno, pues comienzo. Déjenme poner la presentación. Bueno, pues buenas tardes. Me llamo Luis y yo les voy a hacer una presentación de este proyecto que tengo, que eh, es la identificación de un obstáculo en un fluido de Stokes usando mediciones externas. Primero, la motivación del problema es que el padecimiento de estenosis, bueno, es un problema de salud pública que es una de las principales causas de muerte. En Estados Unidos al menos fallecen 360,000 personas al año. Y estas enfermedades son debido a la formación de placas dentro de las paredes de las arterias, debido a, pues, a la grasa, el colesterol, y, pues, no comer muy bien, realmente. Entonces, nuestro objetivo sería hacer técnicas no invasivas para detectar la estenosis. Entonces, primero voy a hacer como un modelado del problema directo y bajo estos supuestos pongamos que la sangre es un fluido incompresible, newtoniano y homogéneo, lo cual pues en la realidad no es así, pero se puede aproximar bastante bien con esto. Y vamos a considerar que las paredes de las venas son rígidas y no porosas, ¿no? Lo rígido pues igual se pueda modificar, pero porosas pues no. Y bajo estos supuestos vamos a modelar la sangre utilizando las ecuaciones de Navier-Stokes, dadas por una ecuación de balance de fuerzas, una que es la conservación de masas y condiciones de frontera. Aquí U representa el vector de velocidad, es el campo de velocidades. P es la presión, mu es la viscosidad cinemática de la sangre y P es rho es la densidad de la sangre. Entonces, uno puede pensar que la sangre se modela de esta forma. Lo que queda definir son las condiciones de frontera, que, ¿cómo digo que se comporta el fluido en las paredes de la vena? Entonces, una propuesta de modelación que es por SEO, lo propone con condiciones que se llaman condiciones SLIP, que básicamente tú pones salida y entrada y dices que en las paredes del fluido el campo de velocidad es cero, o sea que el fluido casi no se mueve en las paredes. Sin embargo, otra propuesta de modelación es considerar condiciones Navier-Slip. ¿Qué son las condiciones Navier-Slip? Uno igual va a poner entrada y salida, pero en vez de pensar que la velocidad es cero en las paredes del fluido, uno piensa que los esfuerzos tangenciales son nulos. Básicamente que el fluido se resbala. También se puede considerar, aquí no lo puse, pero que hay fricción. Entonces, aquí pongo un pequeño ejemplo. En slip, el campo de velocidades tiene esta forma, y aquí en las paredes, el campo de velocidad se hace cero. Perdón, esto es no slip, que es este caso, condiciones de Dirichlet. Sí. Y en el caso de slip, se tiene este caso aquí, la velocidad
justo es chiquita, no, en este caso se ve chiquita, pero no es cero. Entonces, esa es una de las diferencias. Estas condiciones, pues teóricamente son un poco más laboriosas de trabajar, pero no voy a hablar de eso en la plática. Entonces, esta es, por ejemplo, una simulación numérica de un tubo con una obstrucción. Entonces, lo que se puede ver es que después de la obstrucción se genera un vórtices y un poco de turbulencia. Y lo que nosotros queremos hacer precisamente es, mediante mediciones indirectas, determinar pues qué tan ancha es la obstrucción, qué tan profunda es y dónde está posicionada. Básicamente es eso. Entonces una sería, problema inverso es dada UP, soluciones de la ecuación de Navier-Stokes en el dominio omega O, donde O representa realmente la obstrucción. El problema inverso es reconstruir este dominio utilizando mediciones parciales, directas o indirectas, de la presión o campo de la velocidad. Entonces, por ejemplo, doy un pequeño ejemplo acá, ¿no? Que imagínense que ven esto, pueden decirme cómo es la obstrucción, de qué tamaño y en dónde está colocada. Entonces, ese sería un ejemplo de este tipo de problema inverso. Entonces, bueno, en esta práctica voy a considerar dominios 2D por el tiempo de compilación, pero se puede hacer en 3D. Y vamos a definir los dominios de la forma 0L, o sea, tiene una longitud L, un diámetro, y consideramos que su frontera pues, está compuesta por 4 partes, ¿no? Realmente son las entrada y la salida y las paredes. Entonces, esta sería un ejemplo de una obstrucción, de un dominio con una obstrucción. Aquí la denoto por O, ¿no? Entonces, lo que queremos lograr es reconstruir justo ese O. Entonces, voy a plantear un problema que va a ser la detección de la obstrucción en un fluido mediante mediciones de onda acústica. Entonces, en la literatura se ha dicho que en la presencia de una obstrucción en una arteria coronaria produce una onda acústica. De hecho, eso Jesús me lo contó también. Su cardiólogo podría determinar si tenías una estenosis en la carótida con un estetoscopio. Entonces, que se propaga a través de las paredes del vaso coronario, llegando a la superficie del pecho, donde se puede registrar con la ayuda de sensores especiales. Entonces, aquí digamos que tenemos el fluido UP, o sea, y lo que al pasar por acá genera como una onda, lo que sería, ya murió, no, lo que sería una onda acústica. No le atinaba. Creo que sí está muriendo. Bueno, lo que genera hasta el final una onda acústica, y aquí es donde vamos a medir. Digamos, en el pecho vamos a tratar de medir la onda. Entonces, o sea, sí podríamos trabajar con las ecuaciones de Navier-Stokes, pero pues teóricamente es un problema mal planteado. Entonces, o sea, bueno, no está mal planteado, más bien no sabemos si está bien planteado o no, y pues la existencia inicial pues aún no se tiene. Entonces, en este caso consideramos un modelo de Stokes, o sea, le quitamos el término convertido y pues nos quedan estas ecuaciones. Cabe notar que para vasos pequeños se piensa que, o sea, pues es adecuado, o sea, que tienes un número de Reynolds bastante bajo, es decir, que pues un poco, o sea, que no está tan alejado de la realidad. Igual con Navier-Stokes estaría mejor, pero por razones teóricas, pues es más fácil trabajar con esta ecuación que es lineal. Entonces, tenemos igual un balance de fuerzas, la conservación de la masa, entrantes y salientes, las fijamos, y tenemos las condiciones de slip. Navier slip se llaman. Y pues una condición inicial. Y para la onda vamos a suponer que lo que está causando el ruido es precisamente la fuerza que ejerce el fluido en las paredes de la vena. Y eso se puede modelar con el tensor de Cauchy, el tensor de deformación de Cauchy, la componente normal del tensor de deformación de Cauchy en las paredes de la vena. Entonces, esto lo ponemos
como una fuente en la ecuación de onda. Entonces, básicamente, o sea, tenemos aquí abajo estaría el fluido, y justamente esta sería la pared del fluido, y hay una fuerza que justamente mueve, o sea, movería un poquito la arena y crea un cierto ruido. Entonces, les voy a presentar unas simulaciones numéricas del problema directo. Entonces, nos agarramos este dominio 0,8 plus 0,1, o sea, un cuadradito, y parametrizamos una obstrucción bastante bonita, que es como un coseno, ¿no? Entonces, definimos 3 parámetros. La posición de la obstrucción, θ1, ¿dónde se encuentra la obstrucción? θ2, el tamaño de la obstrucción. Y θ3, qué tan profunda es, ¿no? O sea, qué tanto cubre, qué tanto obstruye el tubo o la vena. Entonces, justamente aquí tenemos el fluido aquí abajo, que es el rectángulo azul, y esta parte sería la onda. Entonces, si ven, nosotros mediríamos la onda y trataríamos de reconstruir dónde está la geometría de la obstrucción realmente. Ok. Estoy yendo un poco rápido. Entonces, el problema inverso como problema de optimización. Entonces, les acabo de hablar del problema directo. El problema directo realmente es, yo tengo un tubo con una obstrucción, y ese tubo con una obstrucción, ahí tengo un flujo. Ese flujo me produce un tensor en la pared. Y gracias a ese tensor, esa fuerza, obtengo una onda. El problema inverso es, yo tengo una medición de onda, obtendría el tensor, y gracias al tensor quisiera obtener la geometría. Entonces, este sería un ejemplo. Digamos, yo no veo lo que está aquí abajo, pero observo justamente esta parte, la onda. Y entonces quiero no nada más reconstruir dónde está, sino de qué forma tiene. Entonces, para este tipo de problemas, teóricamente, uno necesita definir qué tipo de geometrías uno quiere buscar, porque pues las geometrías son muy amplias y puede haber casos degenerados o muy feos, ¿no? Y si uno quiere lograr trabajar teóricamente con ellos, necesita establecer un marco teórico un poco sólido de cómo tienen que ser las obstrucciones. Entonces, hasta eso es bastante general, como lo planteamos. Definimos geometrías admisibles o dominios admisibles según la siguiente definición. Vamos a agarrarnos un conjunto omega, simplemente conexo, acotado, y C11. C11 es que el dominio sea la parametrización de una curva diferenciable, continua y diferenciable, y que sea Lipschitz. Bueno, su derivada sea Lipschitz globalmente, ¿no? O sea, que no haya picos así como raíces. Eso es por razones bastante técnicas. Y vamos a suponer que, pues, otra vez aquí, nuestra frontera del dominio se parte en 3 cachos. Entrada, muro y salida. Y vamos a decir que un dominio omega, su índice es una deformación admisible de omega. Sí, solo sí, pues la deformación está contenido en el original. O sea, estamos pensando que estamos deformando hacia adentro. Luego, o sea, la frontera del dominio deformada, pues no, básicamente esto es que no pierde todas las características de la frontera anterior, o sea, se conserva la entrada y la salida, y los muros, pues, no son completamente alterados, o sea, se conserva una cierta parte de las paredes de la vena, o sea, no tienes obstrucciones que están en todo el cacho que estás midiendo, básicamente es lo que tratamos de decir con esta condición 2. Y la 3, pues es algo un poco más técnico, se refiere a que son deformaciones
puedes transformar tu dominio original en tu dominio deformado a través de un diffeomorfismo. Quiere decir que la deformación no te produce cosas degeneradas o aberrantes, ¿no? O sea, que sigue siendo relativamente bonito. Entonces, gracias a esas definiciones se logró probar, y ya habían probado cosas parecidas, pero nosotros lo probamos con obstrucciones en la frontera, un teorema que es un teorema de identificación de dominios. ¿Qué es lo que nos dice este teorema? Me dice, yo tengo dos dominios, dos fluidos en dos dominios, y de manera que se cumple que la intersección tiene un número finito de componentes conexos. Y tenemos que en la entrada y la salida no es cero. Si esos dos fluidos en dominios distintos tienen tensores que coinciden en un cachito de la frontera, tienen esfuerzos normales que coinciden en un cacho de la frontera, y además su velocidad tangencial en este cachito también coincide, entonces los dominios son los mismos. ¿Por qué es importante este teorema? Bueno, porque yo voy a buscar geometrías y lo que voy a medir justamente es este tensor. Entonces, justamente esta parte, el tensor, aquí voy a hacerlo con el mouse. Justo esto es lo que yo voy a medir, o voy a lograr reconstruir a través de la onda. Y si yo tengo dos fluidos y esas dos cosas coinciden, me están diciendo que la geometría de los fluidos coincide. Entonces yo solo tengo que medir esto para determinar la geometría. Entonces es un resultado fuerte. Se basa en otro resultado aún más fuerte, que es los principios de continuación única, que eso lo hizo Fabre y Leboeuf en el 97, que no lo tengo pues aquí, pero se los platico un poquito, ya que me estoy adelantando mucho. Si recuerdan que, por ejemplo, algo muy básico es que si una parábola pasa por los tres mismos puntos, o un círculo pasa por los tres mismos puntos, pues es el mismo círculo, o sea, no está definido únicamente. El principio de continuación única de Fabre-Leboeuf dice que si tienes dos fluidos que coinciden en un abierto, son el mismo. Entonces, por eso es principio de continuación, ¿no? Coinciden en el mismo y lo demás también van a ser exactamente lo mismo. Y este resultado se basa en ese otro resultado. Es bastante fuerte. Okay. Me estoy yendo un poco rápido. Ok. Entonces les voy a hablar de... ok. Entonces, ahora que ya les introduje un poco de teoría, les voy a hablar de cómo vamos a hacer el problema inverso con un problema de optimización. Entonces, el problema de reconstrucción, en este caso, puede ser entendido como recuperar estos tres parámetros, ¿no? Que caracterizan a la obstrucción. Donde se ubica su anchura y su profundidad, ¿no? Considerando que podemos decir que las obstrucciones son de ese tipo de geometría. Además, vamos a suponer que la obstrucción solo está en la parte de abajo del fluido. Y esto nos va a permitir descomponer el problema inverso en dos problemas. Entonces, el primero es el problema inverso de la ecuación de onda. Entonces, yo tengo mi medición de la ecuación de onda, Wm, y yo quiero encontrar la fuerza que me produce esa onda. O sea, yo me olvido del fluido y yo solo veo la onda. Y yo sé que esa onda está generada por alguna fuerza, ¿no? Yo quisiera entender cuál es esa fuerza. Quiero determinar esa fuerza. Entonces, este problema de minimización se puede entender como encontrar la fuente en este espacio, en L2 del muro plus COT, que minimiza, que minimiza el siguiente funcional. Encontrar la fuerza que me replica mejor mis mediciones, ¿no? Y eso es hacer una minimización de este funcional, donde WF, pues, es solución de la ecuación de onda. Este tipo de funcionales, si notan, el incógnita es una función, ya no son parámetros. Y lo que se hace para minimizar esto es
sacar su derivada de Frechet. Pero creí que el público iba a ser más joven, así que no, no quise, no quise adelantarme tanto. Entonces, pues lo minimizamos derivando con Frechet. Y por otro lado, este es el primer problema inverso. Yo reconstruyo la fuente y esa fuente corresponde realmente al tensor. Entonces, para reconstruir la geometría, ahora yo hago un ajuste de geometría contra el tensor que reconstruí. Entonces sería minimizar este funcional. Y aquí es básicamente la diferencia entre mi geometría propuesta y la forma, la fuerza que obtengo en la pared, más el vector, más el vector tangencial. ¿Y por qué puse más la velocidad tangencial? Y esto es un problema, porque entonces ya no es realmente externo. Yo necesito realmente medir acá, necesito medir la velocidad tangencial para lograr reconstruir. Y esto se debe precisamente a mi teorema de identificación. Aquí, pues, esto lo puedo medir, pero mi teorema de identificación me pide que también conozca la velocidad tangencial. Entonces es algo que necesito, algo que agregamos en el funcional y pues lo quitamos para ver si hay, o sea, qué efecto tiene agregar y quitar la velocidad tangencial en la reconstrucción de la geometría. Entonces, precisamente por eso se agregó este término. Y pues ni modo, no nos gusta, pero pues ahí tiene que estar al parecer. Entonces, recapitulando, yo mido acá la onda y gracias a esta medición de onda yo reconstruyo el tensor de deformaciones de Cauchy en la pared del fluido y gracias a ese tensor y más las mediciones del campo tangencial de velocidad yo voy a reconstruir la geometría. Entonces, primero les voy a hablar de cómo resultó el problema inverso de la onda, porque tiene sus cosas atractivas. Entonces tomamos la posición de la obstrucción 6, tamaño 0,5, la anchura y la profundidad de la obstrucción 1, y minimizamos el funcional con el método de gradiente, ¿no? Calculamos su derivada del Frechet. Y pues no convergía muy rápido, pero convergía, decía converger. Y entonces aquí tenemos los dos resultados. Este es el tensor original. Entonces, digamos, aquí está la pared del fluido y esto es cómo varía el tensor. Y esto es lo que logramos reconstruir. Si notan aquí, este es el tiempo, comienza en 0 y va creciendo. No logramos reconstruir todo el tensor en el tiempo. Y eso se debe porque realmente la velocidad de propagación de la onda es finita. Entonces, donde estás midiendo no vas a alcanzar a tener toda la información. De hecho, vas a poder medir hasta un cierto tiempo, ¿no? O sea, no todo el tiempo que escuches vas a lograr, no vas a lograr reconstruir todo el tensor. Hay un pequeño cacho que no vas a lograr reconstruir, y ese cacho que no vas a lograr reconstruir es la distancia de tu muro, de la vena a tu sensor. Pues sí, porque pues, la información tarda en llegar, no vas a lograr reconstruir todo el tensor, pero pues eso lo tomas en cuenta y pues quitamos este cacho. Entonces, pues esto es por la velocidad finita de la propagación de la onda. Y pues eso se tomó justo en cuenta, si no lo tomamos justo en cuenta en este tensor. Y aquí se me olvidó poner menos tensor. Pero precisamente por eso, en este funcional, vamos de menos TC. Entonces, ok, y para la reconstrucción, una vez que ya obtuve mi fuente,
Ahora voy a hacer el problema inverso de obtener la obstrucción. Entonces, para eso realizamos 8 experimentos numéricos con distintos lugares de mediciones. Entonces, en un momento decidimos medir, medir la onda a la izquierda, medirla en todo el lugar, medirla a la derecha de la obstrucción. Y también decidimos, esto es justo la medición del vector tangencial. Igual medirlo a la izquierda, en toda la amplitud, a la derecha de la obstrucción y sin tener mediciones, que es el experimento 4. Y también decidimos, aquí con los mismos parámetros, y aquí decidimos variar de lugar la obstrucción, a ver si pasaba algo. Y el último experimento, y el 7 y el 8, ahorita se los muestro. Realmente modificamos cómo se veía la obstrucción y es ahorita. Entonces, en el experimento 1, 2, 3 y 4, pues básicamente sí logramos reconstruir la obstrucción. Creo que el mejor fue el experimento 2, donde, o sea, dijimos, pues tenemos la información de aquí a acá, o sea, súper completa, y también tenemos el vector de tangencial de velocidades muy, muy completo, entonces fue la mejor reconstrucción que obtuvimos. Pero en el 4, aunque no tuviéramos el vector, la medición tangencial, se logró reconstruir. Aunque lo que sucede es que si no tenemos esa medición, como que no es muy adecuada a la posición. Como que le cuesta al algoritmo encontrar la posición adecuada de la obstrucción. El experimento 7 y el 8 que ven, decidimos en vez de agarrarnos las geometrías, la misma geometría para estimar, decidimos poner otra geometría y ver si la que nosotros proponíamos podía como ajustarse. Si nos iba, si yo solo, si yo en mi experimento solo busco que mis estenosis sean así, como unos cosenos, y resulta que en realidad son de esta forma, es que me da un poco de información mi método, y pues al parecer, utilizando, esta es utilizando la información de la velocidad tangencial, pues más o menos sí me da un poco su ubicación, qué tan ancho está y qué tan alto está. O sea, no la aproxima súper bien, pero pues es de esperarse porque pues, no es como yo lo había dicho, las obstrucciones. Bueno, no tengo la información del vector tangencial, de la velocidad tangencial. Pues igual, me da una idea de qué tan profunda es y qué tan ancha es, pero no me da muy bien su ubicación, ¿no? No está del todo mal. Entonces, pues hasta aquí concluyo más o menos lo del fluido y quería hablarles rápidamente de los métodos numéricos que usamos. Lo que usamos fue funciones de base radial de divergencia cero. O sea, en 2009, un autor que se llama Wendland, mostró que teóricamente, un campo vectorial de divergencia cero puede ser aproximado por kernels lineales matriciales de divergencia cero, que básicamente se agarran una función de base radial. Una función de base radial es una función que solo depende de la norma. Por ejemplo, una gaussiana en el espacio como un sombrero, ¿no? Y lo que hace es aplicarle el doble rotacional. Le aplica que lo puedes escribir como menos laplaciano más gradiente por gradiente transpuesto. Y pues, si recuerdan sus cursos de cálculo, pues el rotacional, la divergencia de un rotacional es cero, ¿no? Entonces, precisamente, de esta manera construye funciones de divergencia cero, una matriz de divergencia cero. Y lo que tienes es, lo que probó es que justo combinaciones lineales de este tipo de matrices, no, te da un campo de divergencia cero. Entonces él lo usó para resolver la ecuación de Stokes. Se agarra, le aumento
En lo último le aumentó una entrada que sería la presión, es lo último que ven. Se agarró la ecuación de Stokes y básicamente sustituyó el kernel adentro de la ecuación. O sea, bueno, la combinación lineal la puso dentro de la ecuación y hasta el final pues te sale pues una combinación, que tu solución es una combinación lineal y lo que buscas determinar son los coeficientes de esa combinación lineal. Donde pues, claro, se me pasó decir, donde lo que haces es discretizar el dominio con puntos aleatorios. Aquí no necesitas más. Entonces, nosotros decidimos ver si su idea funcionaba. Él lo hizo nada más para estacionario. Decidimos ver si podíamos lograr hacer que funcionara para el caso evolutivo. Entonces, simplemente le agregamos una y de t y los coeficientes, y utilizamos un método de límites. Es pensar que los coeficientes ya no son constantes, sino son una función del tiempo. Los reemplazamos igual en la ecuación parcial, y lo que nos da hasta el final es un sistema de ecuaciones algebraicas, y pues ese sistema de ecuaciones algebraicas, pues lo resolvemos con métodos de diferencia finita, de diferencia hacia atrás. Entonces, hicimos unos resultados en geometrías un poco extrañas. Entonces, aquí tenemos Y1, Y2, ¿y qué sería P? Y tomamos este dominio. Aquí este es el vector normal. Y estos serían los puntos aleatorios donde yo voy a uniformes aquí. Pues yo voy a calcular mi solución. Y pues obtuvimos resultados buenos, o sea, tomando que la viscosidad es igual a 1 con 576 puntos, 76 puntos, obtuvimos resultados 10 a la menos 5, 10 a la menos 2 para la presión, y con un paso del tiempo de 10 a la menos 4. Entre más baja es la viscosidad, peor se comporta el fluido y peores errores tienes, pero aún así obtuvimos resultados bastante buenos con condiciones de Dirichlet. Y con condiciones de Navier-Stokes obtuvimos resultados bastante similares, buenos. Y pues, entonces ese fue uno de los trabajos este fue justo el método que se utilizó para hacer todas las simulaciones de aquí, ya que uno de los problemas de las condiciones de Navier-Stokes es que en el elemento finito no es tan fácil implementarlas, y por ejemplo en funciones de base radial fue bastante sencillo hacer las simulaciones con las funciones de base radial de divergencia cero. Nada más que pues es hacerlo desde cero, pero funciona bien. Entonces, pues eso sería todo. Muchas gracias. Y aquí les dejo una bibliografía, por si quieren indagar más sobre el problema. Este es uno de los trabajos pioneros de identificación de geometrías en fluidos. Lo hizo Carlos Conca. Otro es de Banks, o sea, que también dio justo habla de detectar estenosis, pero con onda viscoelástica. El 3 es del método que hicimos, y el 4 es de SEO, que justo combina un poco todo y ve que en sí las ondas producidas por la obstrucción sí se parecen a las que hay en la realidad. Entonces, pues, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. La manera de cómo reconstruyes, si estás tomando también en cuenta que podría ser para un lector, así que ahí, por ejemplo, yo lo veo decirlo así abajo, ¿no? Sí. Debe ser también la mitad de abajo que la mitad de arriba. Ah, sí se puede.
Pero entonces el problema es un poco más complejo. Lo que, Eso complica sí, sí. el análisis. El análisis no, pero la parte de optimización sí la complica, porque aquí yo separé el problema en dos etapas, que es, primero mido la onda y reconstruyo el tensor, y luego a través del tensor reconstruyo la geometría. La cosa es que yo necesito conocer cómo es la pared que se deforma en la onda para poder dividir en dos problemas. Si considero, por ejemplo, que también está aquí arriba la obstrucción, entonces ya no puedo separar los dos problemas, porque el dominio de la onda depende también de la obstrucción. Y entonces se tiene que tratar como uno solo. Se tendría que, por ejemplo, en este funcional, ¿dónde está? Aquí. En vez de poner aquí, de hecho debería utilizar, en vez de buscar aquí la fuente, debería buscar la geometría y aquí la onda dependería del fluido y sería bastante más costoso computacionalmente, porque tendría que simular, para hacer el problema inverso, tendría que simular la onda cada vez que quiero evaluar el gradiente y en cambio en este, como lo separamos, la onda solo la hago una vez, resuelvo el problema de onda y luego el del fluido. Pero sí. Digo, Sí, más o menos en medicina, si la vena, por decir que esto de sí, buscar un lugar preciso, claro, puede ser de ambos lados. de ambos lados, o es más, casi en todo el mundo. Sí, alrededor del tubo. Sí, sí se podría, pero pues es un poco más costoso computacionalmente. O sea, sería, por ejemplo, porque el problema de este funcional, de optimizar geometrías, es que, ¿dónde está? Aquí está. Es que no a fuerzas es convexo. Entonces, como lo minimizamos, fue por el método de cadenas de Markov. O sea, un tipo Monte Carlo. Entonces, y si uno lo quiere hacer con derivadas de Prechet, uno no tiene la garantía de que converja. Entonces, sí, sí se puede hacer, pero pues es carísimo computacionalmente. O sea, considerar cosas más generales. Sí, para allá se va. No sé si tengan. Bueno, yo tengo varias preguntas. Sí, Primero que nada, existe una aproximación como de alta viscosidad sí, de tu sangre, lo cual es apropiado para venas muy pequeñas. exacto. Con diámetro muy pequeño. Entonces, ¿cuáles son los efectos que que no estás tomando en cuenta al hacer esta aproximación? Por ejemplo. Pues no estoy tomando en cuenta que haya vorticidad. O sea, si hay un poco, o sea, no hay realmente, no hay propagación de, o sea, si ven aquí, por ejemplo, o sea, este es Stokes, y aquí pues solo cambia la velocidad, pero no se está propagando el vórtice o la turbulencia, y es algo que sí podría ayudar, por ejemplo, en la carótida, ¿no? A comparación que aquí tengo esta, o sea, aquí se ve la advección, que juega un papel bastante importante en la de Stokes. Esa es una de lo que nos estamos perdiendo, digamos. Pero numéricamente no hay ningún problema para hacerlo con Navier-Stokes, ni es más caro. No es algo que hicimos porque realmente también nos interesaba la teoría, lograr demostrar los resultados, o sea, lograr ver teóricamente
se podría lograr. Porque y trabajar con measure stocks teóricamente, pues no se puede, o sea, no se puede muy bien. O sea, pues no, aún no hay solución en 3D. Sí, o sea, bueno, o sea, no se sabe si existe, tú también planteas, para números de Reynolds relativamente normales. Ah, sí. No pensaron, bueno, yo vi que tu obstáculo está caracterizado solo por 3 parámetros, Sí. ¿no? Entonces, pues es un obstáculo relativamente simple. Sí. Entonces, ¿no consideraron hacer, por ejemplo, un método bayesiano para poder estimar esta extensión? De variación, o sea, o sea, sacar la derivada y... En un método estocástico. Ah, sí, lo hicimos con método estocástico. Lo ¿Pero en los hicimos parámetros? ¿O tú dices para minimizar el...? funcional. No, yo digo, básicamente, simplemente hacer muchas simulaciones, variando estos tetas, y eligiendo cada vez los que son los más óptimos para el perfil que estás buscando. Y así hasta que Hasta que encuentres la obstrucción están los más cercanos, ¿no? a la realidad. Ajá. Sí, o sea, precisamente nosotros, o sea, porque el objetivo hasta el final es reconstruir la obstrucción. Entonces, o sea, uno quiere hacer, cuando haces muchas simulaciones, o sea, cuando quieres o sea, pensábamos reconstruir la medición, porque no tenemos datos reales. O sea, sí. Y para hacer justo la optimización, sí fue, o sea, sí hicimos un método bayesiano. De hecho, no sé si pueda compartir la pantalla. A ver. Justamente. Que me comparto la pantalla para que puedan ver. Pantalla. Bueno. Justamente lo que hicimos fue ver cuál es la distribución, o sea, de los parámetros, cómo influyen justo en el ruido, o sea, en el funcional. Y justo ves que para los tamaños, para la posición de la obstrucción, pues está hasta eso bastante bien determinado, ¿no? Pero, por ejemplo, para el tamaño, no tanto. Y para la profundidad, sí. Sí. Pero sí se hizo justo sacamos estos perfiles para ver qué tal funciona. O sea, para darnos una idea de qué tan sensibles son los parámetros y ver cómo afectan los perfiles. Oiga, a lo mejor el ejercicio 8. Ah, sí. Ejercicio 8, ahí exactamente como que, no sé si puedes explicar más a detalle, ¿cómo fue que llegaste a aproximar la curva? Ah, ya. ¿Qué decías tú que Sí, es tenemos muy complicado de llegar a producir la curva? No, sí podríamos reproducirla tal como era. No, o sea, pensando con más parámetros, dándole más libertad a la curva. Pero pues entonces, si quisiéramos hacerlo con estos métodos, es cada vez más costoso. Entonces, en vez queríamos ver si
con tan pocos parámetros que representan una geometría simple, podríamos efectivamente reproducir este tipo de geometrías distintas. Y pues, o sea, no del todo, pero pues tampoco extremadamente mal. Y ahí pues, ¿cómo mides el error? Bueno, pues ya no puedes medir el error en los parámetros, pero puedes medir la diferencia de las normas, ¿no? De esas dos funciones. Pero sí, más o menos funcionaba. O sea, el objetivo, hay maneras para calcular geometrías, para sacar derivadas del Reshad de geometrías, pero pues lo intenté y no funcionaba muy bien. Entonces, de hecho, este método funcionaba mucho mejor. Con pocos parámetros, me da resultados más, o sea, más con lo que yo estoy buscando. Pero ¿Quieres seguir? sí, ¿Quieres seguir? sí podríamos poner más parámetros para hacerlo un poco más general. ¿Por qué preguntar en las funciones del kernel de Funciones de base radial. Sí, fueron híbridos los que hicimos. O sea, son kernels híbridos. Aquí está. Este tipo de funciones, o sea, la ventaja de este tipo de funciones de base radial es que no necesitas construir una malla. Entonces, solo necesitas poner puntos aleatorios en el dominio y en la frontera. Y eso pues quita tener que hacer triangulaciones y construir elementos. También porque tienen una velocidad de convergencia exponencial. O sea, con pocos nodos convergen muy rápidamente. La desventaja que tienen estos, o sea, y esas son las ventajas, y son relativamente fáciles de implementar. No necesitas hacer un mallado, no necesitas definir como cada elemento, y tienen funciones de divergencia cero. O puedes crear kernels que cumplan cierto tipo de condiciones. Su desventaja, y que nunca hay algo que domine, es que su número de condiciones es muy alto. El número de condiciones que también se va a invertir la matriz en la computadora. Entonces, es muy alto y necesitas utilizar precisión cuádruple en este caso. Pero, aquí ya no lo presento. Una alternativa a utilizar precisión cuádruple es agregarle un término más a la función de base radial. No lo tengo aquí. Y bajas el número de condicionamiento. De hecho, está en el, y eso se llaman kernels híbridos, porque juntas un exponencial como con uno que es algebraico y bajas el número de condicionamiento. ¿Qué pasó? Los híbridos, sí. Esos son los híbridos. Y de hecho utilizamos híbridos, pero pues ya era mucho para mí. No sé si tengan otras preguntas. Pues tal vez más que una pregunta, un comentario. Si quisieras implementar la ecuación en Navier-Stokes, la completa, tal vez sería sería una buena idea, en lugar de tratar de resolver, de encontrar la solución numérica de la ecuación exactamente, mejor usar un método como de partículas, ¿no? Claro. El problema es que son muy costosos, ¿no? Pues estás en 2 dimensiones. Sí, o sea, sí, en 2 dimensiones, un método de partículas. Sí, sí se puede. Ajá. Sí. O sea, lo difícil sería entonces calcular el tensor de deformación, pero no, creo que sí. Sí, razón. Sí, sería, porque sí lo veo y siento que es
Bastante complicado. Así continuamente se no sé si alguien más No. tenga alguna pregunta. ¿Concluyes, Jesús? No. Mandé un chat, pero no, parece que no me lo vieron. Pero bueno, una cosa la pregunta es, cuando tú formulas tu problema abierto, a tu problema directo, es importante para el problema inverso hablar de la continuidad de la solución con respecto, en este caso, la geometría. Sí, Entonces, eso también se hizo, se trabajó en eso también, y probar que la dependencia continua de la solución con respecto a perturbaciones en la geometría. Eso es una cosa, un punto importante en el problema, ¿sí? Y es una de las cosas que no son estándares en los problemas de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y la otra cosa de la parte de la optimización, de la forma paramétrica, fue también usar, ¿cómo se llama? Optimizadores de evaluación para evitar cálculos de derivadas, ¿no? Haces muchas evaluaciones, pero no te evitas el cálculo de derivadas. Entonces, ese fue otro aspecto que llevó a tomar ese criterio de utilizar en forma paramétrica y con técnicas de este tipo Monte Carlo, pero usando evaluaciones directas. Aunque también Luis hizo algo sobre lo mismo, pero usando métodos de gradiente en espacios de Hilbert. Pero parece que esa cosa no funcionó tan bien como quisiéramos, pero también se trabajó. O sea, ahorita hay una exposición breve de esto, pero detrás de esto hay mucho trabajo de exploración en diferentes direcciones, ¿no? Bien, pues no sé si hay otra pregunta. Muy bien, Luis. ok. Sí, yo no les hablé de lo que era, pero sí, una pregunta importante es si yo modifico un poquito la geometría del dominio, natural pensar que los campos vectoriales no se modifican mucho, ¿no? Pues eso se probó, pero lo veía un poco muy distinto. Muchas gracias, lo agradezco mucho y pues creo que sería todo.